En esta oportunidad vamos a resolver un problema del curso de física del tema de termodinámica. El problema dice lo siguiente: un émbolo de 10 centímetros cuadrados se eleva muy despacio 1.4 metros a causa del suministro de 300 joules de calor al gas. Calcular la variación de energía interna del gas en este proceso. Tenemos como datos la presión de la atmósfera o presión atmosférica, que es igual a una atmósfera, o 10 a la 5 pascales. Tenemos la masa del émbolo, que es igual a 3 kilogramos, la masa del bloque, 7 kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y aquí tenemos la figura, ¿no? Tenemos un gas que está encerrado en un recipiente y un émbolo móvil, y encima un bloque. Y a este gas se le va a añadir calor, se le va a suministrar calor. Nos piden calcular la variación de energía interna del gas. Aquí ya tenemos graficado los estados inicial y final del proceso. En el estado inicial vamos a ver que el gas está recibiendo una cantidad Q de calor, que en este caso es 300 joules. Este gas, al recibir esa cantidad de energía, va a utilizarlo de dos formas. La primera es que, ya que el émbolo es un émbolo móvil, el gas va a tener la libertad de expandirse. Por lo tanto, al expandirse el gas, el émbolo va a subir, va a elevarse en su posición. Bueno, en este caso junto con el bloque. La segunda forma en que va a utilizar la energía es que va a aumentar su temperatura. El gas va a aumentar de temperatura y al aumentar su temperatura va a haber una variación de la energía interna del gas, que es lo que nos piden hallar. Por lo tanto, vamos a graficar lo que sucede en el proceso. Vamos a tener que se eleva a una altura y de 1.4 metros. Bien, en este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es analizar al émbolo móvil. En este caso, émbolo junto al bloque. Y aquí ya tenemos graficado al émbolo y bloque, el cual vamos a considerarlo como un sistema émbolo-bloque. Vamos a hacer un DCL de este sistema. Ya que queremos hacer un DCL de este sistema, vamos a graficar las fuerzas que se ejercen sobre este sistema. La principal fuerza que hay es la fuerza de gravedad. Como estamos considerando un sistema, tenemos que hallar la masa total de este sistema. En los datos nos dice que el émbolo tiene una masa de 3 kilogramos y la masa del bloque es de 7 kilogramos. Por lo tanto, la masa total es de 10 kilogramos. Por lo tanto, vamos a graficar el peso de este sistema que apunta hacia abajo. Un peso total. Luego, la segunda fuerza que hay es la que está abajo. Abajo del émbolo está el gas. Por lo tanto, este gas va a ejercer una fuerza sobre el émbolo. Una fuerza que apunta hacia arriba. Y por último, arriba del émbolo vamos a tener a la atmósfera. Y esta atmósfera también va a ejercer una fuerza sobre este sistema. Por lo tanto, vamos a graficar esa fuerza, que es la fuerza de la atmósfera. Una vez graficada ya todas las fuerzas, vamos a pasar a relacionarlas. Y vamos a leer en el problema que nos dice que este émbolo se eleva muy despacio, es decir, el movimiento puede ser considerado a velocidad constante. Y si el movimiento es considerado a velocidad constante, se puede también decir que está en equilibrio. El movimiento está en equilibrio. Por lo tanto, podemos igualar las fuerzas en el eje Y. En el eje Y, las fuerzas que apuntan hacia abajo son el peso del sistema más la fuerza de la atmósfera. Y la suma de estas es igual a la fuerza que apunta hacia arriba, que es la fuerza del gas.
A esta ecuación vamos a dividirla cada miembro entre el área. Peso total entre el área más la fuerza de la atmósfera entre el área igual a la fuerza del gas entre el área. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo cuando dividimos entre el área. La fuerza de la atmósfera o la fuerza atmosférica sobre el área del émbolo no es nada más y nada menos que la presión atmosférica. Y la fuerza del gas sobre el área del émbolo no es nada más y nada menos que la presión del gas. Y vamos a reescribir de nuevo la ecuación. En este caso, el peso total es igual a la masa total por la gravedad. Y como está entre área, lo dividimos entre el área. Y nos va a quedar nuestra ecuación. Listo. Ahora, vamos a analizar esta ecuación. En esta ecuación vamos a tener en un lado la masa total y la gravedad, que son valores constantes. Y junto con el área, esto es una expresión constante. Por otro lado, también tenemos a la presión atmosférica, que es una cantidad también constante. Por lo tanto, la suma de estas dos va a ser constante y la presión del gas también va a ser constante. Por lo tanto, un proceso en el cual la presión del gas se mantiene constante se denomina isobárico. Y como en este caso el gas se está expandiendo, vamos a tener un proceso isobárico a presión constante, el cual vamos a graficar acá. Vamos a hacer la gráfica presión versus volumen. Y vamos a graficar el proceso. Como el gas se expande, vamos a tener que, aquí tenemos el estado 1 y aquí el estado 2. Y va a ser en esta dirección. ¿Por qué? Porque el gas aumenta su volumen. Y todo esto sucede a una presión constante llamada presión del gas. Aquí vamos a tener de esta gráfica una altura que va a ser la presión del gas y la base va a ser la variación de volumen, que si queremos verlo en la figura va a ser nada más y nada menos que este espacio. Este espacio va a ser la variación de volumen. Listo. De esta gráfica también podemos sacar una conclusión, que ya que tenemos la gráfica del proceso de 1 a 2, esta gráfica nos dice también que el área debajo de esta gráfica es el trabajo de 1 a 2. Y con esto ya estamos en condiciones de aplicar la primera ley de la termodinámica. La primera ley nos dice lo siguiente, que cuando suministramos calor a un sistema, al gas, este gas lo va a invertir de dos formas. Primero, va a haber una variación en su energía interna y también el gas va a realizar un trabajo, que en este proceso es el trabajo de 1 a 2. Vamos a reescribir la ecuación, pero ahora sabiendo que el trabajo de 1 a 2 es el área de esta gráfica, y el área de esta gráfica, el cual es un rectángulo, no es nada más y nada menos que la presión del gas por el volumen.
Pero aquí ya tenemos la presión del gas, por lo tanto escribimos la presión del gas en función de estos valores. Masa total por aceleración de la gravedad entre el área, más la presión de la atmósfera, lo cual es la presión del gas, por la variación de volumen, que vendría a ser el área del émbolo por la altura y, que es 1.4 metros. Por lo tanto, ponemos el área por la altura y. Y ya estamos en condiciones de reemplazar los valores para hallar la variación de la energía interna. Reemplazando tendríamos que el calor es 300 joules, igual a variación de energía interna, más la masa total es 10 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, entre el área, que es 10 centímetros cuadrados. 10 por SC es igual a 10 a la menos 2, pero 10 a la menos 2 elevado al cuadrado es 10 a la menos 4. Es una división. Más la presión atmosférica es una atmósfera, pero en unidades del sistema internacional debería expresarse en pascales, lo cual es 10 a la 5. Todo por el área, que ya tenemos, que es 10 por 10 a la menos 4. Y por último, la altura que se eleva el émbolo, que es 1.4 metros. Y si operamos, vamos a tener que la variación de la energía interna es 22.8 joules.